encontrado. Hay gente que cree que conoce a Dios y aún no le ha encontrado. Pero la Biblia habla de hombres que buscaron ese encuentro. Hombres que provocaron ese encuentro, guiados por la desesperación. Quizás tú estás desesperado, angustiado, enfermo, necesitando un milagro. Pues entonces comienza a provocar un encuentro con Jesús. Porque es ese encuentro lo que lo va a cambiar todo. Hubieron hombres que hicieron a Jesús detenerse. Hubieron hombres que hicieron que Jesús les hablara. Hubieron hombres que hicieron que Jesús llegara hasta ellos. ¿Sabe por qué? Porque provocaron ese encuentro. Porque dijeron, no me quedo donde estoy, no me quedo como estoy y no sigo como estoy. Yo quiero un encuentro y lo voy a provocar. Y uno de ellos fue Bartimeo, que gritó y gritó hasta que él se detuvo. La mujer del flujo de sangre lo tocó e hizo que él se detuviera. Hay gente que ha provocado en la Biblia que Jesús se detenga porque han querido tener un encuentro personal con el Señor. La respuesta a toda nuestra necesidad es un encuentro con Dios. La respuesta a que todo cambie es un encuentro con Dios. Cuando conocí al Señor, llevaba poco tiempo que había terminado de practicar deporte. Tenía contromalacia bilateral, escoliosis, sifosis, hernias discales, espina bífida, problema en la cervical, una clavícula desmontada, tenía un clavo en una clavícula, tenía el quinto metatarso de los 2 pies fracturado, tenía una fractura en un tobillo, tenía un esguince que no se había, estaba hecha para chatarra. Y el día que Dios tocó mi vida y estaba en un cuarto, yo no pedí sanidad. Yo no pedí liberación. Yo quería un encuentro con Él y Él me lo dio. Y en el cuarto de mi casa caí de madrugada toda la noche llorando bajo la presencia de Dios. A la mañana siguiente no había ninguna enfermedad, no había ningún tipo de problema, no había ningún tipo de circunstancia, porque ese encuentro lo había cambiado todo. Le voy a explicar algo así de sencillo. Cuando usted viene por una oración para recibir un milagro, yo oro, Dios le sana, pero usted sigue siendo el mismo sanado. Mire, usted viene por un milagro porque está enfermo. Yo oro, la misericordia de Dios es tan grande que lo sana. Usted se va sano, pero no transformado. Un encuentro con Jesús provoca que el poder de Él venga sobre tu vida, que te cambie y al mismo tiempo termina sanado. Así que no necesitas una oración de sanidad, necesitas un encuentro con el Señor. Llevo tiempo en el ministerio y en el tiempo que llevo en mi ministerio he visto miles de personas sanadas. Todas las enfermedades las he visto. Desde enfermedades que no he podido aprenderme el nombre, desde trastornos hormonales, malformaciones, todo tipo de enfermedades. Pero he visto algo, que de los que se sanan, solo uno permanece por agradecimiento. 10 leprosos vinieron al Señor, 10 fueron sanados, solo uno regresó a darle gracias al Señor. Un milagro no cambia tu vida, cambia tu estado físico. Un milagro no cambia tu vida, cambia tu estado físico. Dejas de sentir dolor, dejas de sentir un cierto trastorno en tu vida, eres sano. Pero lo que cambia tu vida es un encuentro con Jesús. Lo que hizo que Bartimeo siguiera a Jesús en el camino no fue el milagro, fue ese encuentro de hacer que Jesús se detuviera. Lo que hizo que la mujer del flujo de sangre siguiera a Jesús no fue que Jesús la sanó, fue que Jesús la salvó. Porque le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Lo que cambia tu vida no es un milagro físico, es un encuentro con Jesús. Lo que hizo que Moisés volviera al pueblo y libertara al pueblo no fue que el Señor lo librara de la muerte cuando nació, no fue que el Señor lo librara del río, no fue aquel encuentro con aquella zarza lo que cambió la vida de Moisés.
La vida tuya cambia cuando tú tienes un encuentro con el Señor. Un milagro puede cambiarte por un mes, 2 meses, y a los 2 meses aparecer otra enfermedad. Pero cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, la enfermedad no puede seguir en tu cuerpo, porque tu cuerpo se convierte en la habitación de alguien que es santo. Y como ese alguien que es santo está en ti, la enfermedad es impura. Así que no tiene lugar en tu cuerpo y tiene que irse. Hay gente que viene buscando un milagro físico, familiar, económico, un milagro que Dios quite la depresión o cualquier situación. Pero lo que determinará un cambio por siempre en tu vida es un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús se provoca cuando usted comienza a buscarlo a Él. Cuando usted provoca el encuentro con el Señor. Podemos hablar de todos los hombres de Dios. Todos cambiaron luego de un día que hubo un encuentro con Cristo. Todos. Pedro cambió el día que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. El día del Pentecostés. Dejó de ser Pedro. Comenzó a ser otro diferente. La vida de muchos cambió el día que tuvieron un encuentro personal con el Señor. No es seguir al Señor, es encontrarse con el Señor. Muchos seguían al Señor en el camino. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor, conociéndolos a todos, no le podía hablar a todos las mismas palabras, porque como todos no se habían encontrado con Él, no lo iba a comprender. De hecho, sentado con sus discípulos a la mesa, llegó a decirles: lo que yo les digo a ustedes ahora no lo van a entender, mas lo entenderán después. Porque no habían tenido un encuentro con Él, aunque andaban con Él. Yo anduve 18 años con Jesús, pero nunca había tenido un encuentro con Él. El día que tuve un encuentro con el Señor, se fue la enfermedad, se fue la depresión, se fue el problema, se fue el odio, desapareció todo y mi vida cambió en cuestión de horas. En cuestión de horas. Lo que en 18 años no había podido ser posible para mí, en horas Dios lo estaba haciendo. Por ese encuentro que había tenido con Él. Tu vida cambia cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor. Tu vida cambia cuando tú te encuentras con Él y tienes que rendirte ante Él y te das cuenta de que todo en tu vida tiene que cambiar. No es cuestión de llamado. Mire qué tremendo. Somos llamados antes de la fundación del mundo. Lo que determina las cosas es el encuentro que tengamos con el Señor. Lo que va a agilizar ministerio, obra, fundamento, lo que va a mover la mano de Dios es podernos encontrar con el Señor. Amén. Eso va a cambiarlo todo. Amén. Gloria a Dios. En una ocasión, estando en una iglesia, había una hermana de la iglesia que a ella le habían determinado un cáncer. Estábamos en Santiago de Cuba. Y ella estaba pero tan delgadita, pero tan delgadita, que no podía ni con ella. El cáncer se estaba comiendo todo su cuerpo. Y esta mujer tenía un cáncer en su interior. Sabíamos que no era embarazo porque era una anciana, pero su vientre estaba ancho. Parecía que tenía 9 meses y era todo aquel cáncer que se ubicaba en su vientre. Los médicos le habían dado horas de vida. Le dijeron al hijo: llévatela a la casa a morir. Estamos en Santiago de Cuba. Hay alguien aquí ahorita, oí a alguien de Santiago. Dios te bendiga. Estábamos en calle 8, éramos Cuavitas. ¿Saben dónde es Cuavitas? Fue hace unos meses y ahí estábamos y nos trae esta mujer. El hijo la trajo ya porque le quedaban horas de vida a su madre. Y esta mujer llega a la iglesia cuando yo mando a la gente a ponerse en pie. Mire qué tremendo. Esta mujer no venía buscando un milagro porque los médicos le habían dicho que le quedaban horas. Esta mujer venía buscando a Jesús porque necesitaba ir al cielo. Horas de vida. Y ella necesitaba a Jesús. Ya no tenía fe ni esperanza en un milagro. Los médicos le habían dicho unas